Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Arlanza y Arlanzón. Dos ríos que nos van a abrir la puerta, nos van a abrir el paisaje y nos van a abrir la historia a narraros, a intentar acercaros a un pueblo de Burgos y a una iglesia que tiene ese pueblo, que es la de Santa María del Campo, que me he quedado absolutamente traspuesto después de contemplar la iglesia, de verla por el interior y de contemplar toda la riqueza artística que tenía. Y como muchas veces me suelo acercar a las iglesias venecianas y a las iglesias de londinenses, de vez en cuando me dicen, bueno, muy bien, nos explicas todo eso muy bien, pero mira, ni vamos a ir a Florencia, ni vamos a ir a Venecia, ni vamos a ir a Londres. Sácanos algo que podamos coger una mañana el coche y acercarnos a visitarla. Pues eso es lo que voy a hacer en una sucesión de programas. Pero vamos con el introito de hoy. Las mañanas de los meses veraniegos en Madrid hay que aprovecharlas desde muy temprana hora, porque el calor cuando se mete en esta ciudad es inmisericorde. Cuando os digo es inmisericorde, es que se calienta el asfalto, se calientan las casas, se calienta todo, y con esto de el negado por algunos, no por mí, cambio climático, estamos consiguiendo verdaderos estragos. Luego, claro, toda la gente pone el aire acondicionado, pero el aire acondicionado hace que los motores que enfrían el aire acondicionado calientan el aire público. O sea que estamos en un auténtico disparate de escalada de calor. Así que cuando estoy en Madrid suelo salir muy temprano, a las 7. En verano aquí suele amanecer a las 6 menos 10 ya tienes luz, pero ya cuando va avanzando el mes de agosto a las 7 suele ser de noche o está amaneciendo, y 7:30 pues darte un paseo, porque primero la ciudad está relajada, está limpia, limpia. Esto también en Madrid se ha deteriorado mucho de los cánones de limpieza que yo he conocido. Os digo que la última ciudad limpia que he visto, limpia, ha sido Estambul, pero si comparo Estambul con Madrid, Madrid deja mucho que desear. Bien, y entonces, pues en esos paseos, indudablemente no te encuentras con nadie. Algún otro paseando los perros y uno va pues sumido en lo que son sus pensamientos, viendo pues antiguas edificaciones. Yo cuando doy la vuelta pues me suelo fijar mucho y contemplar la casa del pintor Sorolla, que prácticamente todos los días paso por delante de ella y por su museo y los jardines, y suelo pensar, hay que ver, este año que es el 23 es el centenario de su muerte, digo, y hay que ver qué distinto tenía que ser esto en el año 23, con los primeros coches, con los carros de caballos, con las personas con los vestidos largos, y este hombre que ya vivía de la riqueza, del dinero que le había dado la venta de sus cuadros y el prestigio que tenía. Y cuando estaba ya rematando de hacer mi recorrido, pues me encontré con un conocido que estaba solo. Estaba en una cafetería tomándose un café con leche con unos chamberoskis. Los chamberoskis son los churros convencionales que podéis encontrar en Madrid, no porras, que suelen ser aspirales y más gordos, sino unos churros un poco más gordos y que tienen bastante azúcar, que lo hace una
una conocida nuestra y paciente de nuestra clínica, que es Fabiana, que es una chica venezolano-colombiana, pero que ya lleva aquí toda la vida. Yo la conozco hace más de 25 años y que hace esa especialidad de churros. Y entonces, pues ya le saludé, él no me había visto, estaba solo, estaba la calle Santa Engracia, que es una calle grande de 2 sentidos, de cuatro carriles, estaba sola, no había nadie. Y entonces le saludé, le dije, pues aprovecho, me siento aquí y me tomo un café. Sobre todo porque le quería preguntar por su padre, al que también me unía una buena amistad y que ya tiene muchos años, ya está casi a punto de cumplir 100 años y tiene la cabeza muy perdida. Y pues bueno, preguntarle de cosas del norte, porque ellos tienen una casa al lado de mi pueblo, se habían estado, siempre hacen una comida a la cual algunas veces yo me suelo sumar, que es una comida alrededor del día de San Ignacio o siguientes o anteriores, pero este año yo no pude ir porque tuve muchos líos. No os lo voy a contar porque mi verano no ha sido un verano azul, como dicen algunos programas y algunos políticos, sino que ha sido un verano, digámoslo, gris marengo, como el color que le gustaba tanto a Napoleón. Así que nada, pues empecé allí a hablar y tal, y pues contándome los detalles, y miraba la calle vacía, y yo sabía qué fortuna había allí detrás de este hombre. Bueno, ahora ya mucho menos, ¿no? Pero cuando su abuelo era verdaderamente rico, era muy rico, miraba para arriba, para abajo de la calle, y con el dinero que tenía se podía comprar la calle entera, palacios, hoteles y todo lo que hay en la calle Santa Engracia, desde donde arranca hasta donde perdía la vista. Y digo, y hay que ver cómo cambia la vida, y este pobre que está aquí más solo que la una, a las 7:30, 8 de la mañana, desayunándose unos churros aquí, en el mayor anonimato y probablemente en el mayor, no sé si la palabra es soledad, sí, porque tampoco la riqueza penséis que da la cultura, afortunadamente. Y cuando estaba meditando todas estas ideas que me venían a la cabeza, me acordaba de la frase atribuida a Scott Fitzgerald y contestada por Ernest Hemingway, que parece ser que no eran de ellos, parece ser que no era una frase de él ni de otro, ¿no? Que Scott Fitzgerald, pues hablando entonces en su momento álgido, que le digo, bueno, los ricos no son como nosotros. Y Hemingway dice, podemos poner a otro personaje, le contestó, no, tienen más dinero y hacen lo que quieren. Pero bueno, luego la vida de ambos cambió, uno pues se hundió en los designios de su vida, y el otro acabó siendo premio Nobel, aunque también acabó muy, muy malamente, formando parte del club de suicidas que tanto venera cierto seguidor de este programa. Y estábamos allí, pues yo estaba con él, pues comentando. Bueno, no quiere decir que yo, pensando en estas cosas, le estuviera haciendo un vacío absoluto al acompañante, ¿no? Y en aquel momento, y un poco más arriba de donde estábamos, hay un after hours de estos bares que abren a las 4 de la mañana, donde va toda la gente a ponerse bien puesta. Ya me entendéis, no os tengo que decir más. Y de repente empezó a salir una manada de chicos y chicas que se acercaron, y como era el único bar abierto que había a esas horas de la mañana, oye, que nos rodearon todas las mesas y se llenó todo de gente. Bueno, lo que era mi reflexión de esto sobre los ricos y sobre que los ricos no son como nosotros, pues veía yo aquella juventud, y claro, hablaban de temas de los más inhóspitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la riqueza, de ser ricos, de encontrar un rico, ellos también de encontrar un trabajo, de tener dinero, de varias que estaban tremendamente enamoradas de un descuartizador que ahora se está haciendo famoso por haber cometido un supuesto crimen
en Tailandia, bueno, cosas que eran todo como una especie como de no saber uno dónde estaba, ¿no? Pasar de la soledad de un rico a pasar no voy a decir a la obscenidad, sino a la frivolidad de la gente joven que aspiraba a ser rica para acabar probablemente tan sola como estaba mi amigo. Y entonces me di cuenta, ay, qué importante es saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y qué hemos vivido. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando me movía yo en mi juventud, cuando era joven, pues lo que hacíamos era ir mucho al monte, porque no teníamos, era imposible. O sea, ahora que la gente se va de vacaciones y estas cosas, esto para mí era ciencia ficción. Mis vacaciones eran que no íbamos al cole, a agosto, porque sí, tengo que decirlo. Y las tardes del mes de julio, porque en el mes de julio los profesores, para sacar dinerillo, aunque eran de la escuela pública, hacían una especie como de curso de verano que los padres pagaban 20 o 25 pesetas, pero claro, si éramos 200 chavales, pues sacaban algo de dinero, nuestras familias nos quitaban de encima, íbamos a la escuela pues a aprender un canto, a hablar de las mariposas, a hacer dibujos, a las cosas que no era la temática normal. Y luego pues todo lo que era mi mundo pues se reducía a lo que oía, a los pueblos de al lado, a Ansola, a Legazpi, a Gaviria, a Ormaitegui, a Riarán, Mandubia, Machimventa, Beizama, Nuarme, Urrestilla, Loyola, Osinchu, Vergara, todos esos pueblos que Goiás, incluso que ya quedaba hacia Regel. Si habías ido andando desde la parte trasera de mi pueblo hasta Regel, ya habías hecho un gran recorrido. Y ese era pues no mi imaginario, mi realidad, porque era lo que verdaderamente vivía. Y el río es el río amplio que veía allí, era el Urola, que era una nauseabunda cloaca industrial, eso hay que decirlo, porque ahora es un bellísimo río, ahora es un río que quita el hipo. Y por parte de la familia me hablaban de una serie de pueblos que yo no podía, pues no había estado nunca, no podía vamos a decirlo, no podía ni ubicar ni entender cómo eran. Me hablaban de pueblos que estaban entre el río Arlanza y el río Arlanzón. El río Arlanza es el que pasa por Covarrubias y Lerma para que os situéis geográficamente, y el Arlanzón es el que pasa por Burgos, que se juntan más o menos próximo a Belvimbre, que era el pueblo de mis antepasados. Y claro, yo a esa parte familiar pues les oía hablar de Belvimbre, les oía hablar de Tordómar, de Villahoz, de Mahamud, de Santa María del Campo, de Ciadoncha, de Villaverde Mojino, de Peral de Arlanza, de una serie de pueblos que tenían nombres como muy sonoros, de Pampliega, de Mazuelo de Muño, de Villangómez, de los Balbases, que luego me enteré de que tenían Granarte, de Bayunquera, de Valbonilla. Yo oía hablar, porque claro, mi tía abuela contaba pues cosas de ese campo, pues teníamos una tierra yendo a los Balbases, teníamos un campo, fulano se casó con una de Presencio, y luego vino otro aquí de la familia Garín, de no sé qué. Bueno, entonces todo lo que era ese mundo pues lo tenía yo en lo que era mi imaginario, pero no sabía cómo era. No, la verdad que no sabía cómo era hasta que fui mayor. Y cuando fui mayor, pues ya una vez dije, bueno, voy a ver cómo son esos pueblos. Yo tampoco tengo esa especie como de reminiscencia de hacer esto de las constelaciones, de ver de dónde vienes y tal y cual. A ver, pero vamos a ser serios. Si venimos si investigamos nuestras constelaciones y nuestro pasado familiar, no vamos a encontrar, yo os lo digo como lo pienso, más que piojos, hambre,
forajidos y de todo. No vamos a encontrar las grandes familias con escudo heráldico porque serían las mínimas. Yo soy contrario a toda esta idealización de los ricachones. Las personas son las que se hacen y las que se construyen. Y los ricos no son como nosotros, es la frase que os he dicho al principio. Bueno, entonces ya empecé a intentar visitar la zona y lo que más me llamó la atención eran el desmedido tamaño que tenían las iglesias de los pueblos con los que me iba encontrando. Así que entré por la Nacional 1, por la carretera general, iba desde Burgos, pasé por el bello puente del lado de Tordomar, llegué a Villao donde se desviaba ya la carretera, continuaba la carretera, pero se desviaba para ir hacia Quintana Puente, Peranda Arlanza, y ya me metí a Mahamuz y luego Santa María del Campo para salir a Pamplona. Intenté ver las iglesias, pero era imposible, era labor imposible. La única que pude ver es la de Mahamuz, que la podéis seguir, creo que son 2 capítulos de algún podcast que está por ahí en todo lo que son el archivo de mis podcasts, que me deleitó porque fue además la iglesia donde hicieron cardenal al cardenal Cisneros, porque estaba el cuerpo de Felipe el Hermoso y estaba ella, Santa María del Campo, y cuando le dijeron que le iban a hacer cardenal, dijo, mira, aquí no me hagáis ninguna fiesta, quedaros en el pueblo de al lado y la hacéis allí. Esa es la historia que yo tengo. Y luego ya me acerqué a Pamplona. Después de Mamú, vi la iglesia de Santa María del Campo. Era un día de invierno, de estos que la silueta, la iglesia es una auténtica catedral en tamaño. Está sobre una columna y se recortaba cuando vas viniendo por esos campos castellanos tan llanos, que es una inmensidad, al fondo, cuando me iba acercando, al fondo, muy lejano, pero al fondo, está la Sierra de la Demanda cubierta totalmente por la nieve, y me quedé, fue una especie como de flash alucinante. Luego ya vi la iglesia de Pamplona, fui a Belvimbre, fui a los pueblecitos pequeños, y dije, pues voy a intentar un día ver esta iglesia. Lo intenté varias veces. Cuando estaba empezando el COVID, un día nevando allí también, día horroroso, y no pudo ser, pero al final ya he visitado Santa María del Campo. Bueno, ¿dónde está todo esto? Santa María del Campo fue una campiña elementalmente cerealista, de producción de cereal, desde los días de los baceos o arebacos, que son esas tribus que había en todo lo que era la zona central. Ahí estaban los baceos, en esa parte de Burgos Palencia, los celtíberos, los carpetanos, los verones, los vascones, los bárdulos, los cántabros, todos esos pueblos que se estaban moviendo en lo que era la Iberia. Pero cuando os hablo de baceos tampoco hay una línea clara de cuál era la demarcación. Y estos campos eran testigos de las marchas y de las contramarchas que sucedían cuando se hacían las guerras, o Roma hacía las guerras, y pues hasta aquí llegaría todo lo que era probablemente todo el recuerdo de todas las destrucciones, de todas las guerras y de todas las batallas. Lo que fue la Pax Romana trajo ya el silencio a estos territorios que solo se verían alterados pues por el paso de caravanas y de cuadrigas por los ríos que seguían los cauces del Arlanza y del Arlanzón. Por eso he arrancado hoy hablando de estos dos ríos. Y tampoco el dominio visigodo debió hacer especial acto de presencia en el término, pero con la invasión árabe y la división de la península en dos zonas tan antagónicas, los campos góticos, en los que hablan de que se podía incluir esta comarca, cambiaron de valor de nuevo y empezaron a cobrar importancia, porque la Reconquista
y la conquista árabe y la reconquista, bueno, o la recuperación, como queréis llamarlo, porque esto también, lo de conquistar y reconquistar, se trae muchos recorridos. Y iba, pues claro, ¿dónde se cultivaba y dónde se cultivaba mejor? Pues en las grandes cauces de los ríos. Esto pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero, pero sobre todo es una zona rodeada por dos ríos potentes. El Arlanza y el Arlanzón ahí llevan agua. No para andar en transatlántico, pero sí que llevan agua muy limpia, muy fresca. Hay patos, hay cangrejos, hay peces y hay de todo. Muy pronto parece ser que aquí se establecieron colonias bereberes, y acaso los nombres de Mahamud, Tordoma, que es Torre de Agomar, Zael, Torremonta, que es Turris Morum, Torre de los Moros, y otros sean el eco de aquella presencia. La guerra civil que tuvieron los árabes y los bereberes, quejosos estos del mal reparto de las tierras conquistadas, la táctica de Alfonso I y de su hermano Fruela de establecer una franja de tierra quemada entre el naciente rey Asturi y Al-Ándalus, desplazaron tras los montes a los grupos cristianos que aún subsistían en la llanada, y finalmente la hambruna desatada al mismo tiempo obligó a los bereberes supervivientes muchas veces a emigrar hacia el sur. Pero la historia, como los ríos, las aguas suben y bajan. Y en las últimas décadas del siglo IX el ambiente cambia de signo. Castilla está naciendo, el conde Rodrigo se ha descolgado con sus gentes desde Barriosierra, Alfonso III ordenará al hijo de este conde, Diego Porcelos, que repueble Amaya y fortifique el cerro donde nacerá en un futuro Burgos. Y en el año 883, Nurio Núñez restaura lo que era el campamento de Sigerico, el Castrum Sigerit, que es Castrojeriz. Y la línea defensiva del Arlanzón es un hecho que garantiza la vida a la retaguardia. Pero ante los ojos atónicos de lo que la historia muy romántica habla de los 587 valientes restauradores que abrían un campo insólito y prometedor, lo llamaron Campo Mayor, que derivó en Campo de Murio, que era una tierra de promisión para estas gentes que sufrieron frío, hambre, heladas, ardores, y aquellos castellanos de aquel tiempo de mala vida, con una tierra muy angosta, con lacerados por... Bueno, toda esta es la expresión legendaria que habla de los primeros fundadores del condado de Castilla, que en el sur hacía frontera en el sur y en el este estaba haciendo prueba con el reino musulmán de Zaragoza y con el de Toledo, que todos eran reinos fuertes. Siglos más tarde, cuando ya Castilla disponía de tierras inmejorables en Andalucía, Berceo habla de lo que era el campo de Murio. Oh campo de Murio, que es bueno de vino de eras. Pues así vamos viendo la aparición en el siglo X, que coincide con la frontera de Castilla de los Ríos, Castillo de la Reina, Costróvido, Castroceniza, Torrecilla, Torralbe, Torredes, Castillo de Soldana. Bueno, entre esta línea, la línea del río Arlanza y del río Arlanzón, quedaba una amplia franja de tierras llanas y buenas, y los abriegos sobre todo de la zona norte de Asturias, de la parte de Cantabria, llegaron con sus apeos. También llegaron comunidades de monjes que van preparando fincas para destinarlas al cultivo y al mantenimiento de sus monasterios. También veteranos de la Reconquista, que ya no estaban aptos para la lucha y les habían entregado pues a veces tierras y a veces trabajos
de cara a poder instalarse territorialmente. Y en ese momento la Villa de Santa María nació a impulsos de una realidad histórica y vital, que era mejorar la vida en un terreno ya en La Paz. Y Santa María se fundó y vivió algunas centurias bajo el nombre genérico de Campo. Las pruebas nos la ofrece el cartulario de San Millán, con dos interesantes donaciones. La primera a los hermanos García y Estrofia Ortúñez, que ofrecen en el 30 de abril de 1078 al abad Blas de San Millán de la Cogolla, empujados por el amor divino y por la redención de sus pecados, a algunos bienes. Estos están desperdigados por pueblos diversos, algunos de identificación difícil, como Víngulas, que no he sabido por dónde estaba, y otros se expresan como lugares sobre todo de la Bureba, pero también se habla de Campo y de Ciadoncha. Ciadoncha ha mantenido el nombre, todavía se sigue llamando así, pueblo de mi amigo Nacho, de un abogado amigo mío, de la familia de su mujer, que él es de Jaén. Como le digan que Nacho es de Ciadoncha, me pega con la campana mayor de Ciadoncha. Y 8 años más tarde, en 1087, el monje Fernando dicta una larga carta de donaciones a San Millán de la Cogolla. Y este donante parece ser un personaje importante por la lista de sus dones y porque suscriben su regalo individuos tan considerados como Bernardo, arzobispo de Toledo, los obispos Sancho de Nájera, Gómez de Burgos, Fortuño de Álava y otros, juntamente con los abades de Oria, Cardeña, Arlanza y Silos, y algunos condes y señores más. En la donación leemos nombres conocidos nuevamente, pero siempre hablan de Campo y de Ciadoncha. El nombre de Campo no coincide en estos documentos a otra villa que sea Santa María, ya que distintos topónimos con este sustantivo o sus derivados referidos a otros lugares harían inexplicables estas escrituras emilianenses y menos justificada la presencia del cercano Ciadoncha en los dominios del gran monasterio riojano. ¿Qué entregan en Santa María los hermanos Ortúñez y el monje Fernando? Pues los primeros, unos solares con divisas, nuestras casas, con la correspondiente parte de la herencia y también dinero para la compra de terrenos. ¿Cuándo el pueblo adoptó el nombre de Santa María? Fue una imposición lenta derivada de la advocación parroquial. Hubo un acuerdo concejil aprobado por la autoridad. Pues hoy no estamos en condiciones de responder. Pero a mediados del siglo XIII ya se habla de la existencia de esta villa con este nombre. El 18 de febrero de 1269 hay una carta por la que sabemos que don Gil, prior de la colegiata de Covarrubias, de acuerdo con el cabildo, permuta a Juan Martín una villa al pago de Alberiza, un solar en el casco urbano. Y esta presencia se hace patente otra vez en 1311 en un documento por el cual Domingo Pérez compra en 10 maravedises los bienes del cabildo de que el cabildo de Covarrubias poseía en Santa María del Campo. Documento que lleva un sello cuya orla dice según Concilie Sante María del Campo, sello del Consejo de Santa María del Campo. Luego las noticias aparecen ya a partir del siglo XIV, conocemos mejor la vida de Santa María del Campo. Por ejemplo, el 12 de mayo de 1432, el vecino Alfonso Fernández, hijo de Domingo Fernández, firma como testigo la carta del censo entre los monasterios del Moral y de los Balbases. Bueno, estamos entrando en lo que es la historia del enclave, un enclave interesante, un enclave cargado de historia, un enclave pues de los más bonitos. Y os voy a hablar de un tipo, no sé si la palabra es de encomienda, pero
sí que es un tema que yo desconocía mucho y que lo haré en el siguiente podcast, que son las vetrías de mi Real Corona, que eran unas concesiones que hacía de una especie como de acogimiento que hacían los pueblos al poder real, a sus señores. Pero esto lo iremos viendo a lo largo de este amplio recorrido, bello, muy, muy cargado de historia, muy cargado de arte, que vamos a hacer de Santa María del Campo, de Burgos, de Castilla, de una tierra próxima y de una tierra bellísima. Juan Carlos Ben González, Historia con Sentido, y un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.